Saludos, bienvenidos una vez más a 15 Minutos de Español, programa producido por Excelsior con el apoyo de la Fundación San Marcos y el respaldo de RTV San Marcos, programa cultural de entrevistas a escritores, artistas, intelectuales que pueden brindarnos información sobre cómo va el arte y la cultura en nuestro país. El día de hoy tenemos el honor de contar con el escritor Cristian Reynoso, escritor, periodista, editor y sobre todo un gran investigador del problema social en el país. Te cuento, leí con mucho interés y es más, creo que tengo un comentario en la zona del escribidor sobre Febrero Lujuria. Lo leí con el interés de un lector que sigue afanoso lo que le iba a pasar a los personajes. Inclusive disfruté mucho de que hayas llamado al determinado lugar Lago Grande, que es como el Macondo de García Márquez, el Yoctapanagua también de Faulkner. Creas una realidad paralela que puede como no puede ser. ¿Qué significó para ti esta primera novela que fue muy bien recibida, Febrero Lujuria? Bueno, muchas gracias, Richard, por la invitación y también un saludo a todos los espectadores de 15 minutos con español. Respondiendo a tu pregunta, sí, bueno, cuando yo escribí la novela Febrero Lujuria, en algún momento de la escritura me planteé el escenario, ¿no? Y entonces todos sabemos que esta novela retrata de alguna manera la fiesta de la Virgen de la Candelaria que se desarrolla en Puno, que es esta ciudad del altiplano peruano, ¿no? A mí a veces me gusta más llamar a este escenario del sur peruano como el gran altiplano, ¿no? Que además es depositario de una cultura, de una cosmovisión, de una forma rebelde de ver la vida, ¿no es cierto?, en términos políticos, económicos, sociales, pero que a mí como escritor me resultaba muy atractivo, ¿no?, para explorar desde la ficción literaria este complejo escenario de lo que es el altiplano peruano, ¿no? Por tanto, el Perú también, ¿no? Una proyección de ese Perú que a veces nos parece inhóspito, lejano, ¿no? En este altiplano, frío, gélido, pero que también tiene mucho de lo que realmente, de esa dinámica, digamos, que ahora la vivimos en Lima, en el norte, ¿no? Como expresión del sur. Entonces, en términos literarios, me pareció interesante crear esta ciudad de Lago Grande, que yo la siento más cercana al Santa María de Onetti que al Macondo de García Márquez, ¿no? Digamos que no es una ciudad tan real, maravillosa, ¿no? Es más una ciudad eh, compleja, ¿no es cierto?, con un entramado social complejo, pero al mismo tiempo también con mucha belleza, ¿no? Con un lago, digamos, azulino, con un cielo azulino, con un cielo de colores de pintura, ¿no? Entonces, con danza, con música, ¿no? Pero también con una serie de cosas como el contrabando, la minería informal, la lucha por el poder político, ¿no? Que se conjugan con este escenario de danza, de música que se relata en Febrero Lujuria. Mira, te Entonces, diré, sí, perdón, te diré que yo leí con interés y yo respeto mucho, bueno, yo escribo obviamente, me hago publicidad, pero como lector disfruté mucho porque a veces los escritores tienen esta gran cualidad. Lo que uno ve, lo que uno observa, cuando uno, por ejemplo, asiste a la Candelaria, a veces está sesgado por un punto de vista particular, pero cuando uno descubre eso a través de escritores como tú, que te presentan, como tú bien dices, no la realidad que a veces uno observa sesgada, sino que el escritor es el que te ayuda a observar desde distintos puntos de vista, la simbolización que haces, uno, de la magia de la fiesta, de lo significativo, pero también, como tú dices, del lado oscuro, por llamarle así, del lado duro, esa mezcla en verdad me dejó a mí muy, muy, muy interesado en cómo los escritores pueden
¿Qué es lo que tú haces con Febrero Lujuria? La fiesta de la Candelaria ya no fue igual después de haber leído tu novela, que tiene momentos maravillosos, sí, plásticos, simbólicos, y tiene razón, momentos duros. Ahora, Cristian, sí, sí, por favor, dime. Y claro, además hay movimiento, ¿no? Porque también la novela se puede leer danzando, digamos, ¿no? Por eso yo siempre digo que es una novela para leer con una botella de pisco al lado, ¿no? Y con música de Sicuri, porque claro, la novela, hay partes de la novela, de la prosa que te llevan al movimiento, ¿no? Entonces, es también una exploración del lenguaje para entrar en ese mundo Mm, de música, de danza, ¿no? Y al mismo tiempo desacralizar también esa visión religiosa, entre comillas, digamos, mm, que pacata, ¿no? Porque todos sabemos que la fiesta de la Candelaria es un desenfreno orgiástico donde curiosamente el personaje de la Diablada, el danzarín, el diablo danzarín, es el mm, personaje principal, ¿no? Entonces hay pues un sincretismo, ¿no es cierto?, entre lo urbano, lo rural, entre lo occidental, lo que viene de la cosmovisión de la Pachamama, en fin, que se juntan en este espacio del Lago Grande, ¿no? En este desenfreno donde salen a bailar a las sí. calles, donde se toma cerveza, donde se pide la bendición a la Virgen, ¿no? En fin, entonces, eso para mí representa un microcosmos, ¿no? Que puede explicar un poco a Puno, pero también al sur del Perú y también, ¿por qué no?, al Exacto. Perú, ¿no? Porque si bien la Candelaria es la fiesta más importante, más grande, digamos, del Perú en este tipo de celebraciones, pero a lo largo de todo el Perú, en los diversos pueblitos, en las diversas provincias, también se desarrollan las fiestas del llamado Santo Patrón, Ujú. ¿no es cierto?, que tienen las mismas características, pero digamos en menor medida, ¿no? Entonces, es interesante cómo a través de la novela y de los personajes, y incluso de la Virgen misma, que también es un personaje, ¿no?, literario, se puede pues mapear y nuclear esta dinámica de ascenso social, ¿no?, de De conflictividad acuerdo, social, económica, y que expresa al Perú de los últimos 20 años, más o de menos, ¿no? acuerdo. Ese es el escritor, el que puede captar la realidad y, pues, como te dije, presentarla desde múltiples puntos de vista. Y el escritor que se afecta con, con la problemática social y también con la riqueza y la belleza social. Pero en este caso hablemos de la segunda novela, en donde un conflicto social afecta al escritor y el propio lector necesita entender desde otro punto de vista, más allá del informe periodístico, del informe sociológico, los tristes acontecimientos que sucedieron allá en 2004 con el lamentable linchamiento de un alcalde. Fue una noticia dramática. Tú, en el rumor de las aguas mansas, logras representar esta realidad dentro de una historia, yo diría, de corte hasta detectivesco, ¿no? Con toda la atención necesaria, pero otra vez ambientado en un conflicto social que delata otra vez al escritor con un punto de vista de su realidad, de la realidad peruana. ¿Qué significó para ti esta novela con un trasfondo realmente dramático, El rumor de las aguas mansas, que yo tengo el gusto aquí de tenerla con una firma tuya, querido amigo, ¿no? Gracias, gracias. Bueno, mira, cuando sucedió este hecho en el año 2004, ¿no es cierto?, en este pueblo del norte de Puno que se llama Ailave, ¿no?, donde mataron, prácticamente asesinaron, lincharon a este alcalde acusado de actos de corrupción y que luego cuando se investigó se descubrió que no había cometido ningún acto de corrupción, ¿no? Pero claro, tras de eso había todo un entramado de lucha por el poder, ¿no?, político, ¿no? En ese entonces yo hacía mis prácticas de periodismo en la Defensoría del Pueblo de Puno, ¿no? Entonces estuve muy cerca de todo eso. Teníamos que ir disfrazados, ¿no?, porque no se podía entrar, no se podía salir fácilmente, ¿no? Entonces tuve acceso y fui testigo de muchas cosas que pasaron ahí, Qué ¿no? duro. Y entonces ahí me quedó la sensación de poder alguna vez, ¿no?, escribir una historia, una novela sobre eso, ¿no? Pero tuvieron que pasar unos más de 10 años para que yo me sintiera
preparado, ¿no? Para poder sentarme a escribir esa historia y además descubrir cómo contarla, ¿no? Porque, como tú bien dijiste, la información era periodística, era muy incierta, ¿no es cierto? Era información local, pero también información nacional, y solo cuando hubo el asesinato es que recién todo capta el interés de todo digamos, la prensa en Lima, ¿no? Pero, sin embargo, fue un hecho que dio la vuelta al mundo, un Fuente Ovejuna, ¿no? Y además que dio pie para que enseguida, en los siguientes meses, también sucediera algo igual en algunos lugares de Bolivia, donde también asesinaron alcaldes, ¿no? Entonces, ¿cómo contar este hecho tan terrible, tan trágico, ¿no? Y con un trasfondo social donde había la lucha de poder, había la reivindicación de esa cultura milenaria. Entonces, bueno, la novela empezó a salir de esa manera en el sentido de este personaje Bruno Giraldo, ¿no? Que se ve, es amigo del periodista Núñez, quien está investigando sobre los hechos ocurridos con el asesinato del alcalde. Y esa historia, además Bruno Giraldo es un cuarentón que está a punto de casarse, entonces hay una historia de amor, de pasión, pero que se va contaminando, digamos, ¿no? Es decir, la vida de este personaje se ve afectada por esos hechos del pasado que tienen que ver con el descubrimiento de este asesinato, ¿no? Ese es, digamos, el pretexto para contar lo que pasó ahí. Pero claro, a través de la literatura, a través de la novela, uno busca respuestas, ¿no? No busca contar la verdad, que además, ¿quién tiene la verdad, no es cierto? Es muy difícil, muy pretencioso querer acercarse de esa manera a través de la novela, ¿no? A un hecho. Entonces, eres una búsqueda de la verdad, una búsqueda de respuestas, y creo que la novela, más o menos, para mí fue un ejercicio de imaginar, ¿no es cierto?, sobre la base de muchos hechos, porque, claro, yo tuve que hacer una investigación eh, periodística y no periodística, digamos, ¿no es cierto?, para poder encontrar elementos, datos, cosas, videos incluso, ¿no es cierto?, que después me han servido para construir la narración de ficción, ¿no? Recuerdo que tuve que ir al penal de Llanomayo a buscar, digamos, al sindicado como el asesino, ¿no? Que era el zapatero. Y para mí era un juego como a lo Truman Capote, ¿no? En el sentido de que él también va a la cárcel y conoce a los asesinos y se hace amigos de ellos, incluso se enamora de uno de ellos, ¿no es cierto?, en A Sangre Fría, y todo lo que involucra para él escribir la novela. Yo me sentía algo así, ¿no? Cierto. Y tenía que verle los ojos a este llamado zapatero, ¿no? Para poder descubrir un poco qué cosa él había mirado en los ojos del alcalde cuando le asestó el último golpe, ¿no? Qué duro. Y además había otra cosa interesante, que todo ese hecho, digamos, de violencia era transmitido en vivo y en directo por las radios locales de Islave, hacia el Perú, hacia Puno y luego hacia el Perú. Por radioprogramas del Perú escuchábamos qué es lo que pasaba a cada minuto, Qué ¿no? duro. Entonces, Sí. yo me imaginaba a la familia del alcalde, a la esposa, a los hijos que estaban en Puno, a 40 kilómetros del lugar, impotentes, de no poder hacer nada. Han sido los detonantes que me han llevado a escribir esta novela. Pero, por supuesto, hay pues un trasfondo que es, nuevamente, esa realidad compleja del altiplano peruano, ¿no? Si en la primera novela había danza, movimiento, sensualidad, lujuria, erotismo, placer, en esta había pues ahora Cierto. muerte, violencia, sangre, mentira, ¿no es cierto? Y todos esos elementos que nuevamente hacen muy complejo este escenario de este sur peruano, Y, ¿no? Que a veces no lo conocemos o lo ignoramos, y ¿no? sigue siendo para el escritor, para escritores como tú, una enorme preocupación los conflictos sociales y personales. Tu reciente novela, La tempestad que te desnuda, 2020, hecha dentro de un conflicto mundial como fue la enfermedad, también asume otro asunto, la violencia de género, lo que implica que sigue siendo un escritor sumamente preocupado por la situación contemporánea que vive. ¿Cómo anda tu última novela? ¿Qué es lo que movió? Me imagino que obviamente el asunto del género, pero tu perspectiva con relación a este tema.
Claro, es que a veces yo siento que soy un escritor realista, ¿no? Me interesa que mis libros, que mi literatura pueda confrontar a mis lectores, ¿no? Pueda decirles, lee esta historia, lee esta novela, sumérgete en este mundo de ficción, de representación, pero que algo cambie en ti, ¿no? Después de la lectura. Eso me interesa lograr. Y creo que eso he hecho con mis libros, o al menos los lectores han sentido eso, ¿no? De Entonces, en acuerdo. esta tercera novela, claro, el tema de la violencia sigue presente, ¿no? Pero ya, digamos, como que me alejo un poco de, digamos, en términos geográficos, ¿no es cierto?, de ese altiplano, porque esta historia de la violencia de género, de la violencia con la mujer, contra la mujer, y además las consecuencias que trae eso, porque también la novela tiene que ver con el tema del aborto, ¿no? Y la decisión del cuerpo de la mujer, del personaje, de la víctima, de decidir sobre su cuerpo y sobre lo que va a hacer, este, también sigue estando presente, que no solamente en un escenario del altiplano, sino en cualquier sitio, ¿no? Cierto. Puede ser en Lima, puede ser en cualquier lugar, ¿no? Entonces, pero la preocupación sigue ahí. Entonces yo me decía, ante esta realidad tan brutal, ¿no es cierto?, que hemos naturalizado de una manera también sorprendente, en la que ya no nos asombra, ¿no? Entonces, ¿yo qué puedo decir? ¿Qué puedo decir frente a eso, ¿no? Entonces, ahí entra mi, digamos, cierta responsabilidad, cierta obsesión por decir algo a través de mi arte, a través de la Ujú. literatura, a través de las palabras, a través de una historia, ¿no? Eh, y claro, el escenario sigue siendo, digamos, Lago Grande, pero ya no importa, digamos, el espacio geográfico, más importa el mundo interior de los personajes. Esa es una diferencia sustancial con relación a las novelas anteriores, Ujú. ¿no? Que en esta novela yo he explorado el mundo interior, además de un personaje femenino, ¿no? Y eso ha sido para mí un reto, porque yo siendo varón, ¿no? Normalmente los escritores varones escriben y crean personajes Varones. varoniles, ¿no? Normalmente, ¿no? No digo que es la regla, pero normalmente. Entonces, para mí fue un reto plantearme crear un personaje femenino, ¿no? Y Ujú. entonces yo he tenido que descubrir también mi lado femenino, ¿no es cierto?, para poder crear ese personaje y entrar, digamos, en sus miedos, en sus alegrías, a partir de las cosas que le va pasando, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia también diferente y muy interesante y muy rica en Cierto, términos lo voy a creativos, leer ¿no? con todo la concentración posible y me imagino que la voy a disfrutar también. Cristian, quiero cerrar esta entrevista, que quisiera que sea mucho más extensa, con una pregunta. Tú eres un escritor como otros, pero tú eres un escritor de gran valía que tienes al Perú y tú dices, bien, no solamente al Perú, sino a una región en un constante conflicto. Lamentablemente esa es la realidad de nuestra Latinoamérica. Pero lo que sucede es que a veces dentro del país siempre hay esa posición de yo escribo una literatura, si se quiere, amplia, sin complicaciones regionales, soy un escritor abierto y dicen, hay otros, somos los escritores que representamos lo regional. Y esa es una pugna que ahora no puedo ampliar, pero tiene una larga historia que va desde 2005 y toda una polémica que se armó en torno a los escritores limeños y los escritores regionales. ¿Cuál es tu posición con relación a esta división extraña entre regionalistas y costeños, limeños? Sí, bueno, ¿qué te puedo decir? Creo que mi visión tiene que ver más que todo con una cuestión de que no importa tú dónde te sitúes, ¿no? Es decir, uno puede escribir una novela sobre Puno o sobre Tumbes o sobre la selva o sobre Lima, e igual va a ser una novela peruana, o igual debería ser una novela peruana, ¿no? Este, ahora, otra cosa son, digamos, esta centralización, digamos, de algunas editoriales con autores, digamos, limeños, ¿no? Que además tienen un gran aparato, digamos, publicitario, ¿no es cierto? Eh, pero eso, digamos, en términos generales y viéndolo en perspectiva, y por supuesto, conociendo también esa realidad, porque también es, es un poco, digamos, complejo el hecho de yo querer escribir algo de lo que no conozco o de lo que solo tengo referencias. Por supuesto que puedes hacerlo,
pero también hay que, digamos, tener en cuenta la verosimilitud y el poder de convencimiento que tú vas a tener a través de tu literatura sobre lo que estás escribiendo, ¿no? Entonces, yo sigo un poco, digamos, la, las enseñanzas de Hemingway, ¿no? En el sentido de que prefiero ir al mismo lugar, ¿no es cierto? Investigar, vivir esas experiencias, acercarme lo más que pueda para luego plasmarlas a través de la ficción literaria, ¿no? Entonces, en esos términos, digamos, no me hago mucho problema de si mi literatura es regional, o si es nacional, o si es costeña, o andina, o lo que sea, ¿no? Yo soy un escritor peruano con toda la libertad para escribir sobre el Perú. En este caso, mis libros se han orientado al altiplano porque yo soy de ahí, yo provengo de ahí, conozco eso, pero eso tampoco me impide, digamos, escribir sobre otros. Estoy terminando una novela que se va a llamar Lima Erótica, ¿no? Donde el escenario es Lima, pero desde unas historias que van a dar cuenta de un submundo dentro de Lima, ¿no? Que me he dado cuenta que muchos de las personas que viven en Lima no conocen, no saben, ¿no? Entonces esta novela, compuesta por varias historias, va a explorar un mundo un tanto desconocido de esa Lima moderna, frívola, compleja, también hermosa, ¿no es cierto? También con olor a mar, pero también con olor a basurales, ¿no es cierto? Sí. Entonces, es también esa otra mezcla, ¿no? De cómo la mirada del escritor, en este caso yo que no soy de Lima, pero que ya vivo en Lima, me muevo en este entorno, ¿no? Y a través de estos personajes voy a hacer, digamos, un panorama, ¿no? Es lo que estoy pensando, pero no sé cómo será después de Ira, ¿no? Porque cada lector tiene finalmente su interpretación, ¿no? Cierto. Pero ahí vamos, ¿no? Entonces, eso. La Bien libertad dicho. Para escribir. La libertad Perú, para ¿no? escribir sin ningún tipo de cortapisas, ¿no? Tienes toda la razón. Cristian Reynoso, los invito a leer sus novelas, no importa el orden, imagino yo, Febrero Lujuria, como les digo, ambientada en las fiestas de la Candelaria, El rumor de las aguas mansas con un contexto dramático sucedido en 2004, La tempestad que te desnuda, que toca la violencia de género, y a seguir constantemente la labor de este escritor que habla mucho, no solo del Perú, como él dice, sino habla de lo que siente y cómo lo ve más allá de algún tipo de limitación geográfica. Es un escritor peruano y de gran calidad. Cristian, muchísimas gracias por tu participación en 15 minutos de español. Te agradezco mucho la presencia y te deseo lo mejor de lo mejor para ti y sigamos en contacto a pesar de que la pandemia nos tiene separados. ¿Quieres despedirte, amigo mío, antes de terminar? ¿Decir algo? Sí, Richard, agradecerles nuevamente por este espacio y ojalá que haya sido útil, ¿no? Y que mis palabras los ayuden un poco a interesarse por esta literatura, ¿no? Y nada, un abrazo, saludos a todos y también cuídense mucho. Muchas gracias, Gracias. Cristian. Un abrazo. Y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias en 15 minutos de español. A todos ustedes, gracias. Saludos.